Buenos días. En esta exposición voy a hablar sobre el derecho subjetivo, un tema fundamental dentro del estudio del derecho, porque nos ayuda a comprender cómo las personas pueden ejercer y hacer valer derechos que los reconoce la ley. También explicaré qué son los supuestos jurídicos y las consecuencias de derecho, algunas teorías que explican el derecho subjetivo y su clasificación. Antes de entrar al tema, es importante mencionar que el derecho no solamente está formado por normas y leyes, también se relaciona con las facultades que tienen las personas para exigir algo que jurídicamente les corresponde. Por esta razón surge el concepto de derecho subjetivo, el cual está presente en muchas situaciones de nuestra vida diaria, incluso aunque a veces no nos demos cuenta. El derecho subjetivo puede definirse como la facultad o poder que tiene una persona para exigir una conducta, un beneficio o una protección que está reconocida por la ley. En otras palabras, es la posibilidad de hacer valer un derecho que nos pertenece. Por ejemplo, cuando una persona es propietaria de una casa, tiene el derecho de usarla y protegerla. También cuando alguien presta dinero, tiene derecho a exigir que se le pague la deuda. Por lo tanto, el derecho subjetivo permite que las personas puedan defender legalmente sus intereses. Para entender cómo nacen los derechos subjetivos, primero debemos conocer dos conceptos importantes. El primero es el supuesto jurídico, que es el hecho o situación que una norma contempla. El segundo es la consecuencia jurídica, que es el efecto que produce la ley cuando ese supuesto ocurre. Por ejemplo, si dos personas firman un contrato de compraventa, ese acto constituye el supuesto jurídico. Como consecuencia jurídica, una persona adquiere el derecho de recibir el bien y la otra el derecho de recibir el pago acordado. De esta manera, los derechos y obligaciones surgen cuando se cumplen las situaciones previstas por la ley. A lo largo del tiempo, diversos juristas han intentado explicar qué es realmente el derecho subjetivo. La primera explicación es la teoría de voluntad. Esta sostiene que el derecho subjetivo consiste en el poder que tiene una persona para ejercer su voluntad dentro de los límites establecidos por la ley. La segunda es la teoría del interés. Según esta postura, los derechos existen para proteger intereses que el orden jurídico considera importantes. Finalmente, encontramos la teoría mixta, que combina ambas ideas y considera que el derecho subjetivo protege intereses mediante facultades reconocidas por las normas jurídicas. Los derechos subjetivos pueden clasificarse de diferentes formas. Una de las clasificaciones más conocidas los divide en derechos públicos y derechos privados. Los derechos públicos son aquellas que las personas tienen frente al Estado, como el derecho de la educación, la libertad de expresión y a presentar peticiones ante las autoridades. Por otro lado, los derechos privados solo existen entre particulares, como el derecho de propiedad o los derechos derivados de contratos. También podemos clasificar los derechos subjetivos en patrimoniales y no patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen un valor económico y pueden expresarse en dinero. Algunos ejemplos son las propiedades, las herencias y los créditos. En cambio, los derechos patrimoniales protegen aspectos personales de los individuos, como el nombre, el honor, la integridad física y los derechos relacionados con la familia. Esta clasificación permite comprender que no todos los derechos tienen un contenido económico.
ya que en algunos protegen directamente la dignidad y personalidad de las personas. El derecho subjetivo tiene una gran importancia porque permite que las personas puedan ejercer y defender los derechos que reconoce la ley. Además, contribuye a mantener la seguridad jurídica y el orden social, ya que establece mecanismos para exigir el cumplimiento de obligaciones y proteger intereses legítimos. Gracias al derecho subjetivo, las normas jurídicas no quedan solamente escritas, sino que pueden aplicarse de manera efectiva en la vida cotidiana. En conclusión, podemos decir que el derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para exigir aquello que le corresponde conforme a la ley. Su existencia depende de los supuestos jurídicos y de las consecuencias que generan las normas. Además, las diferentes teorías ayudan a comprender mejor su naturaleza y su función dentro del sistema jurídico. Como estudiante de Derecho considero que este tema es fundamental porque permite entender cómo las normas se convierten en derechos concretos que las personas pueden ejercer y proteger en su vida diaria. Muchas gracias por su atención.